Estamos conversando con Juan Cheput de Perú Posible. Dice que Toledo volverá a aumentar el sueldo a los profesores, a las enfermeras, a los policías quizás, y eso está bien. Pero ¿y qué pasa con quien no es empleado público? ¿Crece o no crece en este país, señor Cheput? Bueno, casualmente parte de mi respuesta anterior tenía que ver con lo siguiente. El aumento del sueldo mínimo fue para todos los empleados en general, sobre todo los empleados del sector privado. A los del sector privado, ¿cómo se les puede obligar? No, por supuesto. Es 50 soles. Yo he sido ministro de Trabajo. Y pero como fue tal, 50 soles. No, en una oportunidad fue 80 y fue durante 4 veces a lo largo del quinquenio. 80 soles, no es nada. No, encontramos... Estamos atrasadísimos. Estimada Zenaida, encontramos el sueldo mínimo en 320 soles y lo dejamos en 550. Y el actual gobierno lo ha subido solamente en 30 soles en una oportunidad y en 30 soles la otra. Entonces sigue siendo eso poco. No puede ser por decreto. No puede ser por decreto porque obviamente el sector productivo tiene que crecer. Y casualmente, un segundo gobierno, Alejandro Toledo, tiene que transformar la actual estructura económica que está ligada fundamentalmente a los precios de los minerales, a los commodities, que dependen de la oferta y la demanda. Eso, ¿qué van a hacer hoy día cuando los precios de los minerales están en la estratosfera? Bueno, en primer lugar, nosotros, como lo hemos dicho en nuestro plan de gobierno, tenemos que impulsar una transformación de la matriz productiva para que haya mayor valor agregado. Un momentito, y antes, ahora, con estas ganancias estratosféricas, como digo, ¿hay algo que hacer o así nomás? Bueno, no impuestos sobre ganancias, no aumentar. Nosotros estamos en contra del impuesto a las sobreganancias, pero sí creemos que en lugar de un impuesto a las sobreganancias se tiene que estudiar el tema del impuesto a la renta. Eso está en nuestro plan de... Así es, el impuesto a la renta tiene que ver con el crecimiento o decrecimiento de las empresas y no es un sueldo fijo como el que sucede en el caso de un impuesto a las sobreganancias. Si una empresa crece, paga más renta como cualquier persona que cuando recibe un sueldo, y si decrece, obviamente disminuye la escala. Actualmente la tasa es 30. ¿A cuánto subiría? Es algo que está en estudio en nuestro plan de gobierno, pero no le tememos a un debate nacional sobre ese tema. ¿Por qué? Porque el stock de minerales que hay en el país es un stock que se agota. Claro. Entonces, si las empresas mineras, sin invertir ni un solo sol, están gozando de una gran cantidad de dinero, es justo, como en cualquier país del mundo y como sucede en países vecinos, que se les grave con mayor cantidad. ¿Por qué no lo han puesto en el plan de gobierno? Habría sido muy interesante. Bueno, pero nuestros principales voceros, empezando por Kurt Burneo, lo han manifestado públicamente y yo lo he ratificado en cuanta entrevista hay. Lo que nosotros queremos es de que no se genere un escándalo, ni tampoco se genere no reste votos. No, pero más que restar votos, yo creo que la gran... O apoyo de mineros. No, la gran mayoría de la población está con nosotros, porque solamente a través de esa captación de recursos se puede lograr un mayor ingreso de dinero que puede ir hacia la inversión social, ¿no? Si quieren todo esto, ¿por qué se han opuesto a la rebaja de un punto porcentual en el IGB? Porque en primer lugar no tiene que ver una cosa con la otra. En el caso del IGB, que es un impuesto que grava a todos, representa más o menos 3.000 millones de soles. Y esos 3.000 millones de soles nosotros consideramos que el impuesto tiene que ir reduciéndose en la medida de que se hagan otras. ¿Por qué hoy día piensan que no es bueno y en la anterior campaña, junto con Pedro Pablo Kuczynski, decían rebajarlo a 16? Pero en un contexto, solo no lo rebajaron, subieron un punto porcentual más. Me explico el contexto. Pero hoy día tenemos mucha plata. No la tenemos. A tal punto. Los recursos que ingresan a la caja fiscal por minería son en estos momentos hay un problema por el incremento, no hay plata por el incremento del gasto público. Y de verdad, en realidad exagerado por parte del actual gobierno. Y mira, me explico qué significa rebajar un punto del IGB. Si nosotros, pagar menos en paralelo, que cuesten las cosas menos. Está bien, pero eso significa que el Perú va a recibir menos dinero. Pero si nosotros... Pero en cambio está recibiendo por el otro lado. No. Mira, si nosotros rebajamos un punto del IGB, en paralelo tenemos que hacer o exigir que la SUNAT empiece a trabajar más activamente, pues en la actualidad tiene como 14.000 millones de soles en deudas. De eso no se está haciendo nada. Por otro lado, tenemos que lograr que ese gran universo de empresarios que están en el mundo informal se incorporen a la formalidad para que paguen más impuestos. Es decir, se tienen que hacer una gran cantidad de medidas en paralelo, cosa que en la actualidad no se está haciendo. Entonces, el presidente no tiene la intención de bajar lo que ha hecho el presidente García es reducir el IGB, pero con un propósito de quitarle caja al próximo gobierno para que no pueda cumplir con sus compromisos. Y eso es peligroso, porque cuando uno hace en un sistema complejo como el de economía una medida aislada, puede repercutir en los otros elementos que conforman la economía. Pero por otro lado está ingresando mucha más cantidad de dinero por cuestión de minerales. Es que me explico, Zenaida. Está ingresando, pero el gasto público se ha incrementado a niveles estratosféricos. ¿Por qué le parece tan mal? Necesitamos carreteras, necesitamos hospitales. Pero no es así.
Si nosotros analizamos la obra que se viene haciendo, en muchos casos es una obra ficticia y por otro lado se están evaporando 9.000 millones de soles en corrupción al año. ¿Cómo se 9.000 millones de soles se en los corrupción. roban. Yo te estoy diciendo, y no son cifras que da Juan Sepúlveda, son cifras que te dan organismos internacionales, que en el Perú de hoy 9.000 millones de soles al año se pierden por corrupción. Y por otro lado, cuando uno analiza qué obra se está haciendo, pues vemos lo que pasa en salud. En salud hay ascensores en los edificios que ha hecho el presidente García donde no puede entrar una camilla, ¿no? Se rompen permanentemente las paredes para volverlas a construir. Se inauguran pabellones como si fueran edificios y los servicios, las medicinas, pues simplemente están en un estado catastrófico. Uno pide una cita en salud, te dicen regresa en 6 meses. Uno consigue la cita y va a buscar su medicina y no la hay, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se prioriza la obra en lugar del servicio. Tenemos y ahí que se ir a está una malgastando. pausa. Permítame, 9.000 millones se pierden al año por corrupción. Estoy espantada. Vamos a una pausa. Al retornar, que nos lo explique claramente Juan Sepúlveda.